Muy buenas tardes, amados hermanos, como amigos también que verán este video grabado. Dios les bendiga y bienvenidos al programa. A cada milla con Cristo y en el ministerio, siguiendo sus pisadas. Así que también los que escucharán en YouTube, bienvenidos y Dios les bendiga. Vamos a escuchar una alabanza para mientras se comienzan a conectar los hermanos en vivo y así continuar escuchando el estudio de las cartas de Juan. Vamos a escuchar la alabanza con el título Salvador, a ti me rindo. A ti me rindo, yo obedezco solo a ti, mi creador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. Te confiesa sus delitos, mi contrito corazón. Voy a Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. A tus pies yo deposito mi riqueza, mi placer, que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo aquí, yo me rindo aquí, mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. Amén. Todo traigo a ti. Vamos, hermanos, Dios les bendiga a cada uno. Así que estamos nuevamente transmitiendo en vivo en la plataforma de Facebook, en el ministerio siguiendo sus pisadas, cada milla con Cristo. Así que Dios les bendiga a todos y cada uno ahí, los hermanos que ya están ahí en sintonía, ya pendientes para seguir escuchando el estudio de las cartas de Juan con nuestro hermano Larry White. Así que vamos a hacer una oración y así para poner el programa en manos de Dios, y después estaré ahí dándoles lectura a sus comentarios, como también saludando y dándoles la bienvenida por nombres a la lista que tengo ahí acceso. Así que vamos a orar, hermanos. Eterno Padre y buen Dios, gracias Padre, le damos nuevamente por este nuevo día, Padre, que nos concede la vida, la salud, Padre, y todas las bendiciones. Gracias, Padre, por cuidarnos y protegernos de todo mal, de todo peligro, Padre. Gracias le damos infinitamente por su amor, su bondad, su paciencia, por su misericordia, Padre. Gracias por cuidar y proteger así también de nuestras familias, Padre. Gracias también por esta nueva oportunidad, Padre, que nos da y nos concede para continuar escuchando su santa palabra por medio de estos audios, Padre, del hermano Larry White. Gracias le damos por ello. Y así también, Padre, gracias al administrador de Facebook también, Padre, que nos facilita estos medios para poder así anunciar su santa palabra, Padre, y que sea escuchada, Padre, por diferentes partes del mundo, Padre. Y sobre todo le pedimos que sea usted obrando en los corazones, Padre, de estas personas, hermanos, como amigos que escuchan esta palabra, Padre, que sea como esa semilla que cae en la buena tierra, Padre, y así dar
esos buenos frutos, Padre. Prepara, Padre, nuestras mentes y corazón de cada uno de los que estamos ya pendientes, Padre, y están ahí también en sintonía para escuchar, Padre. Prepare nuestros corazones, mentes y atentos nuestros oídos, Padre, a atesorar su santa palabra. Y así es, Padre, sobre todo para ponerla en práctica, Padre, en nuestro diario vivir, Padre. Que se haga, Padre, todo conforme a su santa y divina voluntad. Y le pedimos y le damos las gracias en el nombre de su amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, así que nuevamente ahí, bienvenidos a todos y cada uno. Voy a leer ahí sus comentarios que veo que ya han hecho. Así que vamos a, solo me dan un momentito ahí, voy a entrar aquí en el para leerlos y así también darles la bienvenida y luego de ahí pues ir preparando ya también el estudio y así continuar a escucharlo. Vamos a continuar escuchando sería la lección número 16 y bueno, ya comenzaríamos con el capítulo 5, la primera carta de Juan, el capítulo 5 basada en el versículo 1 al 3. Bueno, aquí le doy la bienvenida a nuestro hermano Enrique Arjona. Dios le bendiga, hermano, y bienvenido. También a María de Los Ángeles Copado. Dios le bendiga, hermana, y bienvenida. Y dice nuestra hermana María, dice, saludos, hermano. ¿No se escucha? Dice. No sé si será que tenga yo problemas aquí. Bueno, si me puede hacer saber o alguien más si se está escuchando. Porque veo que todo está bien, no. Permítame, voy a chequear el volumen aquí de la cámara, a ver. Sí, está con volumen. Está con volumen todo, no veo que haya un problema aquí. Pero bueno, si me pueden hacer saber ahí, no sé, o tal vez hermana María, si se sale si se sale ahí del programa y vuelva a entrar, a veces pasa así, de que cuando es así, o está en silencio, si se sale y vuelve a entrar, ahí le da el sonido, pero no sé si es un problema aquí, o será ahí en la transmisión o en su aparato. Así que bueno, también nuestro hermano Enrique Arjona dice, saludos hermano Atilio, Dios le bendiga. Amén, hermano, muchas gracias, y igual pues Dios le bendiga y abrazos a la distancia. También nuestra hermana Rosalina Robles, Dios le bendiga, hermana, y bienvenida. Y dice nuestra hermana Rosalina, bendiciones, dice hermano, buen camino. Amén, hermana, gracias. Y bueno, gracias ahí también siempre por sus oraciones. Ahí nuestra hermana, aquí también está nuestra hermana Carmen Rivera, hermana, Dios le bendiga y bienvenida también allá al programa. Y dice nuestra hermana Carmen, dice, buenas noches mi hermanito, dice, muchas bendiciones para todos. Amén. Ahí nuestra hermana Carmen Rivera está saludando pues a cada uno ahí, hermano, en sintonía, y gracias, hermana, igualmente, pues Dios le bendiga. Y bueno, parece que está en otro continente, hermana, porque veo que está noche según el comentario, pero bueno, si me puede saber ahí de dónde nos escucha, hermana, sería bueno, y así para saludarle hasta el lugar. Pero igual, saludos, hermana. Y nuestro hermano Roberto Copado Ramírez también ahí está, dice, saludos, hermano. Amén, hermano, Dios le bendiga y saludos pues hasta allá, San Luis Potosí. Y aquí luego está nuestro hermano Marcelino Estrella, Dios le bendiga, hermano, y bienvenido también. Y dice nuestro hermano Marcelino, dice, Dios le bendiga, hermanos, escuchando en Obregón, Sonora, México. Así que saludos, hermano, hasta allá, Sonora, Obregón. Bueno, creo que es por allá también donde está el hermano Ludín, el papá de nuestro hermano Roberto. También aquí tenemos a nuestra hermana Tina R. Álvarez Serrano. Dios le bendiga, hermana, y bienvenida. Y dice, Dios te bendiga, hermano. Amén, amén, hermana, muchas gracias, y igual Dios le bendiga. Luego aquí está Estela G. Castillo, Dios le bendiga y bienvenida. Y dice, hola, buenas tardes a ti, le dice que Dios lo bendiga ahí. También Briana, Anthony, David,
y Dios me los bendiga. Feliz viaje. Amén, así es, pues Dios le bendiga igual ahí también a Brianna, mi princesa, como el príncipe, también a Anthony y David también, del más chiquilín. Así que Dios le bendiga y pórtense bien ahí. Y luego aquí después también está nuestra hermana Doris Romero. Dios le bendiga, hermana, y bienvenida ahí también, y gracias por estar ahí en sintonía y escuchando. Así que saludos hasta allá. Bueno, creo que ya la hora pues ya está fuera de su trabajo, así que ahí con cuidado igual pues de regreso a casa. Dios le bendiga y Dios le protege siempre, y saludos también a la familia siempre. Ok, después dice, bueno, dice Estela, sí se escucha bien, dice aquí, ok, bueno, pues sí, a lo mejor entonces el problema ya en nuestra hermana era que tenía problemas. Perdón, a nuestra hermana María de Los Ángeles Copado era, entonces a lo mejor tenía problemas, porque bueno, aquí dice que sí se escucha. Estela Castillo dice, ok, bueno, sí, nuestro hermano Enrique Arjona dice también se oye. Bueno, gracias, así que gracias ahí, hermano Enrique y Estela también ahí por hacer saber entonces que sí se está escuchando. Que después aquí está Miguel Ángel Abeldaño, dice, Dios le bendiga y bienvenido, hermano. Dice, saludos, hermano, Dios le bendiga. Y desde Iglesia de Cristo San Bernabé, dice, no sé ahí que dice, Nuevo León, México, Monterrey, perdón, sí, dice Iglesia de Cristo desde San Bernabé, Monterrey, Nuevo León, México. Sí, hermanos, saludos hasta allá. Nuestro hermano Miguel Ángeles, saludos igual a cada uno de los hermanos en la fe allá también. Y dice, bueno, dice nuestro hermano Miguel también que sí se escucha, y nuestro hermano Roberto Copado, bueno, Dios le bendiga, hermano, nuevamente, y bienvenido. Y Carmen, ok, gracias, hermana Carmen Rivera, bueno, dice, sí, desde Italia nos escucha, así que saludos, hermana, hasta allá Italia entonces. Y nuestra hermana Dina Quintanilla también está ahí en sintonía, así que Dios le bendiga, hermana Dina, y saludos hasta allá a Houston, Texas. Y bueno, saludos allá también a los hermanos, a su esposo y bueno, a su hijo también, a su príncipe. Y luego ahí dice nuestro hermano Roberto, dice, no tardé ni 3 días, dice, en entrar, hermano. Así, hermano, no, lo importante es que está ahí, hermano, ya en sintonía, listo ahí. Después aquí, bueno, tengo 2 comentarios más de nuestra hermana Esther Torres, y Dios le bendiga, hermana, y bienvenida. Dice, buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Ahí pues nuestra hermana Esther Torres saludando a cada uno de los hermanos, y después dice, Dios le proteja en su camino y le regrese con bien. Amén, hermana, así es, y gracias ahí pues siempre por sus oraciones. Así que voy a ir aquí preparando ya el audio, y así pues para ver que esté todo bien y comenzar ahí a escucharlo. Y bueno, continuar también hacia el viaje. Estoy aquí a medio camino, voy a un viaje, vamos a ir a un viaje corto ahorita. Estoy aquí en Connecticut, estoy en el highway, en el 691, aquí ya cerca para entrar al 84. Vamos a ir allá al 84 West, rumbo para Nueva York, así que no vamos largo, es un viaje corto, así que voy a ver aquí que esté listo ya y vamos a comenzar a escuchar. Cuando al terminar ahí el programa, no sé si es posible vaya en marcha, así que pues, vamos a hacer ahí la oración y escuchar una alabanza más para ahí dar ya a terminar el programa. Si me pueda estacionar, pues también lo voy a hacer. Que presentan el requisito. Leamos ahora 1 Juan capítulo 5 versículos 1 al 3, que presentan el requisito de la obediencia a Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos.
En realidad, en estos 3 versículos, el apóstol Juan une los 3 requisitos, el doctrinal, el del amor fraternal, el de la obediencia. Estos 3 requisitos los une bajo el tema de los hijos de Dios. Por ejemplo, en el versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Este es el requisito doctrinal. Creer que Jesús es el Cristo es el tema doctrinal que el apóstol Juan trata aquí en esta epístola. Es el problema doctrinal que ellos tienen con los gnósticos, que ellos negaban que Jesús era el Cristo en realidad. El requisito del amor fraternal se manifiesta en los versículos 1 y 2. Ama también al que ha sido engendrado por él, es decir, que ama a todos los hijos de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y luego el requisito de la obediencia en los versículos 2 y 3 que hablan de la necesidad de guardar los mandamientos de Dios, que este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Pero consideremos por el momento, en el versículo 1, la pregunta, ¿quién es nacido de Dios? Y la respuesta directa la encontramos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Ahora debemos tomar en cuenta que creer que Jesús es el Cristo incluye la fe en por lo menos 3 verdades importantes. Primeramente, implica que uno cree en la realidad de la persona humana, Jesús. El que cree que Jesús, este hombre, aquel que nació como ser humano de la Virgen María, aquel que habitó entre los hombres, que comió, que bebió, que tuvo hambre, que tuvo sed, que tuvo sueño, que se cansó del camino, que sintió dolor, el que conoció todas las tentaciones y las pruebas de esta vida, las limitaciones humanas, las dificultades humanas. Jesús, creemos en la realidad de la encarnación, que es un ser humano. Al decir creo que Jesús es el Cristo, está diciendo que cree en la humanidad de este ser. Segundo, manifiesta la fe en una segunda verdad, y es que cree en la realidad de la persona divina, que es el Cristo, el Verbo, Dios, Dios eterno, Dios todopoderoso, el Mesías, aquel enviado para reinar sobre el pueblo de Dios. Y luego, implica que cree, decir que cree que Jesús es el Cristo, implica que cree que la persona humana es también la persona divina. No que tengamos Jesús y luego por aparte el Cristo, sino que Jesús es el Cristo, que el ser divino es también el ser humano, que Dios fue hecho hombre, que Dios se hizo carne, así como hemos estudiado. Así que la fe en estas 3 verdades se está declarando al decir creo que Jesús es el Cristo. Además, la palabra creer en el Nuevo Testamento incluye mucho más que el concepto popular de creer en la actualidad. 3 aspectos de la fe en Jesucristo están incluidos para que uno sea reconocido como uno que es nacido de Dios. Primero, y el énfasis en este contexto, es lo que creemos acerca de la persona de Jesucristo. Lo que creemos acerca de Él. El concepto que tenemos de Él, de su persona. Segundo, incluye también la confianza que tenemos nosotros en la obra de Jesucristo. No solamente en su persona, sino en lo que Él hizo en su vida, su ministerio, su muerte y su resurrección. Confiamos en esta obra divina. Confiamos en la eficacia de esta obra para salvarnos a nosotros. Y tercero, creer que Jesús es el Cristo incluye también nuestra obediencia a las condiciones que Jesús como Señor, como Cristo, como Hijo de Dios, ha establecido
para que nosotros entremos en la vida nueva. Así que es lo que creemos definitivamente acerca de la persona de Jesucristo, el concepto que tenemos, la convicción que tenemos acerca de su persona. Y también es confiar en Él, en confiar en lo que Él ha hecho. Pero la parte que la mayoría de las personas dejan sin tomarse en cuenta, sin incluir en su definición, en su concepto de la fe, es la obediencia a las condiciones que el Hijo de Dios ha establecido para que Él nos dé vida nueva. Así que vamos a considerar este concepto bíblico de la fe por unos momentos, porque creo que vale la pena que nosotros nuevamente tengamos bien clara en la mente la enseñanza bíblica acerca de lo que es creer o tener fe en Jesucristo. Lo primero que debemos tomar en cuenta con respecto a la fe es que tiene que ser basada en la palabra de Dios. Hay ahorita un ambiente en el cual en algunos lugares se está enseñando que la palabra de Dios no es fuente suficiente para nuestra fe, que la fe la tenemos en la guía del Espíritu Santo aparte de lo que el Espíritu nos enseña en su palabra, que uno por medio de su propia conciencia, de lo que siente que el Espíritu le está diciendo, que el camino por el cual siente que el Espíritu Santo le está dirigiendo, las actividades en las cuales cree que el Espíritu Santo le está guiando, que en esto está basada su fe. Pero la fe que nosotros encontramos en la palabra de Dios no es esta. Es una fe basada en lo que Dios dice. Muchas personas creen firmemente que Dios les va a bendecir y salvar eternamente, pero basan su fe únicamente en sus propias ideas. No creen que sean sus propias ideas, creen que es el movimiento, las ideas o las convicciones sinceras que el Espíritu Santo pone en ellos. Pero son ideas propias, no son las promesas ni las enseñanzas que la Biblia nos presenta. La fe verdadera, la que Dios reconoce, la que Dios bendice, es una fe que se basa en la Biblia, exclusivamente. Es la confianza en las promesas de Dios que se encuentran en su palabra y la obediencia a los mandamientos de Dios que se encuentran también en su palabra. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Creer en algo o alguien sin tener una base en la palabra de Dios no es la clase de fe mencionada en la Biblia, aunque es la clase de fe que muchas personas tienen en mente cuando dicen que tienen fe en Cristo. Y es la fe que creen que les va a llevar al cielo. Lamentablemente, eso no es creer en el sentido bíblico, porque creer en el sentido bíblico es confiar que algo es así porque Dios lo ha dicho. Es hacer algo simplemente porque Dios lo manda. Es confiar en las promesas de Dios y obedecer sus mandamientos bíblicos. Creer según la Biblia no es creer y sentirse seguro porque tuvo alguna experiencia que le impresiona. No es estar seguro de la salvación porque lo siente en su corazón. Es sencillamente creer lo que Dios dice y promete en su palabra. Es hacer lo que Él manda en ella. Es obvio que la fe no es sencillamente creer en el corazón. Esta clase de fe no es adecuada para recibir la salvación eterna. La fe bíblica siempre se manifiesta en la obediencia. De otra manera, no es una fe verdadera. Bíblicamente hablando, es imposible separar la fe de la obediencia. No malentiendan. Hay muchas personas que creen, pero no obedecen. Pero las promesas de Dios para los que creen no son para creyentes obedientes, sino exclusivamente para los creyentes verdaderos que obedecen.
Las personas en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23 están clamando, Señor, Señor, creyentes son. Han predicado en el nombre de Jesucristo, habían hecho milagros en el nombre de Jesús, pero Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Estos no habían hecho la voluntad de Dios, a pesar de predicar en el nombre de Jesucristo, a pesar de hacer milagros en su nombre, a pesar de clamar a Jesús, Señor, Señor, no habían obedientes a las enseñanzas del Padre Celestial. Por tanto, Jesús les dice, apartaos de mí, hacedores, note cómo los considera, hacedores de maldad. No tienen la salvación. Al contrario, son apartados de la presencia de Cristo. Así que claramente no basta creer en el corazón que Jesús es el Señor, porque estas personas así creían. Es necesario ser obediente a Él y a su Padre conforme a las enseñanzas de su palabra. Hay un capítulo en la Biblia que se dedica en su totalidad al tema de la fe. Es Hebreos capítulo 11. Si queremos saber lo que creer significa en la Biblia, será importante que estudiemos con mucho cuidado lo que el Espíritu Santo ha revelado con respecto a la fe en Hebreos capítulo 11. Por ejemplo, en Hebreos 11, versículo 7, la Biblia habla de la fe de Noé. Él construyó el arca en el tiempo del gran diluvio y lo hizo por fe. Hebreos 11, 7. No hay duda que Noé logró la salvación por medio de su fe en Dios. Pero examinemos su fe. Primeramente, fíjese que la fe de Noé fue basada en lo que Dios le dijo. Cuando fue advertido por Dios acerca del diluvio que iba a destruir a casi todos los hombres, Noé creyó lo que Dios le dijo. No era razonable creer que iba a haber un diluvio. No había ninguna evidencia para apoyar esta idea, sin duda. Por esto los demás hombres no creyeron. Pero Noé lo creyó porque Dios se lo había dicho. Noé también preparó el arca por fe, pero no la preparó porque le pareció buena idea, sino porque Dios le dijo que lo hiciera. Y la preparó exactamente conforme a las instrucciones que Dios le había dado. Noé fue obediente. Perdón. Interrumpí el audio. Voy a ver si lo puedo solucionar. No malentiendan. Hay muchas personas que creen, pero no obedecen. Pero las promesas de Dios para los que creen no son para creyentes obedientes, sino exclusivamente para los creyentes verdaderos que obedecen. Las personas en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23 están clamando, Señor, Señor, creyentes son. Han predicado en el nombre de Jesucristo, habían hecho milagros en el nombre de Jesús, pero Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre.
Estos no habían hecho la voluntad de Dios, a pesar de predicar en el nombre de Jesucristo, a pesar de hacer milagros en su nombre, a pesar de clamar a Jesús, Señor, Señor, no habían sido obedientes a las enseñanzas del Padre Celestial. Por tanto, Jesús les dice, apartaos de mí, hacedores, note cómo los considera, hacedores de maldad. No tienen la salvación. Al contrario, son apartados de la presencia de Cristo. Así que claramente no basta creer en el corazón que Jesús es el Señor, porque estas personas así creían. Es necesario ser obediente a Él y a su Padre conforme a las enseñanzas de su palabra. Hay un capítulo en la Biblia que se dedica en su totalidad al tema de la fe. Es Hebreos capítulo 11. Si queremos saber lo que creer significa en la Biblia, será importante que estudiemos con mucho cuidado lo que el Espíritu Santo ha revelado con respecto a la fe en Hebreos capítulo 11. Por ejemplo, en Hebreos 11, versículo 7, la Biblia habla de la fe de Noé. Él construyó el arca en el tiempo del gran diluvio y lo hizo por fe. Hebreos 11, 7. No hay duda que Noé logró la salvación por medio de su fe en Dios. Pero examinemos su fe. Primeramente, fíjese que la fe de Noé fue basada en lo que Dios le dijo. Cuando fue advertido por Dios acerca del diluvio que iba a destruir a casi todos los hombres, Noé creyó lo que Dios le dijo. No era razonable creer que iba a haber un diluvio. No había ninguna evidencia para apoyar esta idea, sin duda. Por esto los demás hombres no creyeron. Pero Noé lo creyó porque Dios se lo había dicho. Noé también preparó el arca por fe, pero no la preparó porque le pareció buena idea, sino porque Dios le dijo que lo hiciera. Y la preparó exactamente conforme a las instrucciones que Dios le había dado. Noé fue obediente por causa de su fe en Dios. En él vemos claramente que la fe es la confianza en lo que Dios promete y la obediencia a lo que Dios manda. ¿De qué le hubiera servido a Noé creer en su corazón que Dios iba a destruir al mundo por medio de un gran diluvio y no construir el arca conforme al mandamiento de Dios? ¿Cree usted que con esta clase de fe Noé se hubiera salvado del diluvio? No. Claro que no. Habría perecido con los incrédulos porque la fe que Dios reconoce y bendice es una fe obediente. Es importante recordar esto cuando estudiamos que es necesario creer en Jesús para tener vida eterna. Hay que recordar que bíblicamente hablando, creer significa mucho más que solo creer en el corazón. Creer en Jesús quiere decir confiar en Jesús, tanto que uno hace lo que Él manda para recibir la bendición de la vida eterna. Y esto no es salvación por obras. No podemos merecer la salvación por miles de buenas obras, pero no podemos recibir el don de la salvación sin obedecer los mandamientos del Cristo en quien creemos. En realidad, si no obedecemos, no creemos en Él en el sentido bíblico. ¿Cree usted que Noé ganó su salvación por haber construido el arca exactamente como Dios mandó? Claro que no. Noé recibió su salvación por la gracia de Dios por medio de su fe, pero tenía que ser una fe obediente a las instrucciones que Dios le había dado. Considere conmigo otro caso que ilustra la fe verdadera en Hebreos 11, versículo 7. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11, versículo 8. Abraham vivía en una ciudad llamada Ur, en la tierra de los caldeos. Pero Dios tenía en mente dar a los descendientes de Abraham la tierra prometida de Canaán, muchos kilómetros al occidente de Ur.
también por medio de estos descendientes de Abraham, los judíos, iba a traer a Jesucristo a este mundo. Por tanto, llamó a Abraham y le dijo que se fuera de viaje, sin decirle exactamente a dónde iba, para recibir una herencia que Dios tenía preparado para él. Abraham creyó la promesa de Dios y obedeció. Fíjese bien, que Abraham no sencillamente decidió ir de viaje, confiado en que Dios le iba a dar una herencia. Primero, Dios le prometió la herencia, y luego Abraham, por la fe, salió en obediencia al mandamiento de Dios. El resultado fue la bendición de Dios para él y en consecuencia muchos años después para todos los hombres en la persona de Jesucristo. Otra vez, se ve claramente que la fe es la confianza en la promesa de Dios y la obediencia a los mandamientos de Dios. Abraham jamás hubiera salido hacia Canaán si no habría tenido fe en la promesa de Dios. Pero también hay que reconocer que sin su obediencia en salir hacia la tierra prometida conforme al mandamiento de Dios, no habría manifestado fe y nunca habría recibido la bendición. No le bastó creer en su corazón lo que Dios estaba prometiendo. Fue necesario hacer lo que Dios le mandó. Por tanto, cuando leemos en el Nuevo Testamento que debemos creer en Jesús para lograr la vida eterna, debemos recordar este punto. Creer en la Biblia es mucho más que creer en el corazón. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. La fe verdadera actúa en obediencia a la palabra de Dios. Es con esta verdad en mente que debemos contestar la pregunta: ¿cree usted en Jesucristo? ¿Cree que Jesús es el Cristo? Si cree con esta fe, con esta confianza, con esta obediencia, entonces es nacido de Dios. Nacer de Dios se refiere al nuevo nacimiento de agua y del Espíritu, que sucede en el momento que un creyente se bautiza. Cuando nosotros nos unimos a Cristo Jesús, a su muerte, a su sepultura, a su resurrección, en el momento del bautismo, nosotros recibimos vida nueva. Somos resucitados del agua con vida nueva. Nacemos del agua con vida nueva. El apóstol Juan no está diciendo aquí que lo único que uno tiene que hacer para nacer de nuevo, para nacer de Dios, es creer en el corazón. No lo está diciendo. No lo está diciendo, hermanos. El nuevo nacimiento en toda la Biblia incluye el bautismo. Es en el momento del bautismo que nosotros somos sepultados con Él en el bautismo y resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Colosenses 2:12 y note el 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Es en ese momento, cuando nosotros somos sepultados con Cristo, resucitados con Él en el bautismo, que Dios nos da vida. En el momento en que Dios perdona nuestros pecados. Y esto es lo mismo que enseña Romanos capítulo 6, los versículos 3 en adelante. Contestamos en el versículo 1 de 1 Juan capítulo 5, ¿quién es nacido de Dios? La respuesta: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Y ahora tenemos otra pregunta: ¿quién ama al Padre? El mismo texto dice: y todo aquel que ama al que engendró, es decir, al Padre que nos ha engendrado, ama también al que ha sido engendrado por Él. El Padre es el que engendró a los hijos de Dios.
Y esto lo hemos estudiado ampliamente en nuestro comentario sobre el capítulo 3. Hay un vínculo especial entre Dios y sus hijos. Él está relacionado con nosotros de una manera muy especial, de una manera muy íntima. El deber, no solamente en un sentido de hablar, no solamente en un sentido figurativo, sino que Él literalmente es nuestro Padre espiritual. Y el hecho que sea espiritual este parentesco no significa que no sea importante, al contrario, es un parentesco eterno, no temporal, como el de padres e hijos materiales. Por tanto, para Dios es algo muy personal el trato que sus hijos se dan entre sí. Fíjese bien lo que estamos diciendo, fíjese bien lo que está implicado en esta relación, en este texto. Dios nos engendró, Dios es nuestro Padre espiritual, Él es nuestro Padre celestial. Él toma como algo muy personal la relación que Él tiene con sus hijos. Usted, hijo de Dios, es muy especial para Dios. Cómo usted vive y cómo los demás le tratan a usted, el trato que usted recibe, es algo que Dios toma muy personal, es muy importante para Él. De igual manera, lo es para Dios el trato que reciben otros hijos suyos, no solamente usted. De modo que la forma en que usted trata a sus hermanos viene a ser algo muy importante, muy fundamental para Dios. De modo que si amamos al Padre, también amamos al que ha sido engendrado por el Padre. Es decir, amamos a los demás hijos de Dios. Una manera importante, una manera indispensable de expresar el amor al Padre es por amar a sus hijos. Nosotros sabemos y citamos mucho los textos como Juan capítulo 14, versículo 15, que declaran que si le amamos, guardamos sus mandamientos. Y es cierto que el amor a Dios se manifiesta en guardar sus mandamientos. Esto es el amor. Aquí mismo en 1 Juan 5, en el versículo 3, declara, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Pero muchas veces no tomamos en cuenta que el amor a Dios también se expresa de igual manera en amar a los hijos de Dios, en amar a aquellos que han sido engendrados por Dios. Y es tan indispensable esto como lo es el guardar los mandamientos de Dios. De hecho, es uno de los mandamientos que Dios nos ha dejado. ¿Quién ama a los hijos de Dios? Según el versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cómo? ¿En qué conocemos? ¿En qué nos damos cuenta que en realidad amamos a los hijos de Dios? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Los que amamos a Dios somos los que amamos a los hijos de Dios, porque el amor a Dios es el que hace posible nuestro amor a los hijos de Dios. Si no amamos a Dios, si no tenemos este amor, no vamos a poder amar tampoco a los hijos de Dios. Si no hemos recibido de Dios su amor, no vamos a tener la capacidad de amar a sus hijos. Pero los que amamos a Dios y los que guardamos sus mandamientos, la obediencia a los mandamientos de Dios incluye el amar a los hijos de Dios. Luego en el versículo 3, como ya notamos, encontramos quiénes son los que manifestamos el amor a Dios. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Estamos hablando de una obediencia que nace no de una obligación, sino de la buena voluntad que tenemos nosotros hacia Dios por el amor que le tenemos.
El amor a Dios no es una mera emoción. No es estar tan emocionado que uno hace algo, sino que el amor a Dios es algo muy práctico, algo que se manifiesta en agradar al Dios que amamos por medio de la obediencia a lo que Él nos ordena. Y lo maravilloso de este caso es que sus mandamientos no son gravosos. Los mandamientos de Dios no son carga para nosotros. ¿Por qué? Porque sus mandamientos realmente nos bendicen, nos traen bendiciones maravillosas. Cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, los resultados en nuestra vida son positivos. Cuando nosotros seguimos las instrucciones que Dios nos ha dejado en su palabra, nosotros recibimos bendiciones que nunca habríamos logrado sin la obediencia a Dios. Y segundo, no son carga porque estos mandamientos no están diseñados para condenarnos. Es decir, que no se trata de un sistema legal. No se trata de un sistema que dices que si no guardas este mandamiento te vas a condenar porque fallaste en un punto. No es este el propósito de los mandamientos de Dios. El propósito de los mandamientos de Dios no es que nosotros seamos condenados. Están diseñados para ayudarnos. Están diseñados para bendecirnos. Están diseñados para nuestro bien. Quisiera ser más específico en cuanto a la manera en que estos mandamientos de Dios nos bendicen. Primeramente, nos guían, estos mandamientos divinos nos guían en la mejor vida que el ser humano puede experimentar. Si usted quiere vivir en esta vida, ahorita, en estos momentos, no en el cielo, sino aquí, si quiere aquí, en la actualidad, vivir la mejor vida que uno puede experimentar en este mundo, siga los mandamientos de Dios. Y estos mandamientos divinos le llevarán a esta mejor vida. La vida superior es la vida que Dios nos enseña, es la vida de Dios mismo. Segundo, sus mandamientos nos ayudan a evitar actitudes y prácticas que nos serían destructivas, prácticas que nos harían esclavos. Un ejemplo creo que basta. La adicción a cualquier de los elementos, sea el licor, sea cualquier droga, sea el enojo, cualquier adicción, la comida. Cuando uno sigue los mandamientos de Dios, evita las actitudes y las prácticas que destruyen la vida de uno, físicamente, emocionalmente, y que esclavizan a la persona. Tercero, los mandamientos de Dios nos ayudan a practicar aquello que nos trae bendiciones como la paz, la felicidad, la confianza, la verdadera libertad y muchas más. Ahora, estas bendiciones son nuestras, como algo que Dios nos da por haber obedecido sus mandamientos, por haber recibido sus instrucciones y seguido estas instrucciones. Cuarto, los mandamientos de Dios nos llevan a la bendición eterna celestial. Las primeras tres que mencionamos, las primeras tres bendiciones se aplican aún en este momento, pero lo más importante, lo que más peso tiene, es lo eterno, lo celestial, que nosotros recibiremos si seguimos los mandamientos de Dios. Hermanos, entendamos una verdad muy importante. Si Dios nos lo prohíbe, es porque nos haría daño de una manera u otra. Aunque nosotros no lo entendamos, aunque nosotros no podamos verlo, aunque los hombres o la filosofía del mundo o la cultura digan que no, si Dios lo prohíbe, es porque si Dios lo ordena, es porque nos ayuda de una manera u otra.
Nuevamente, tal vez nosotros no veamos cómo puede ayudarnos. Tal vez el mundo diga, no, esto no le ayuda en nada. La verdad es que si Dios lo ordena, es porque es algo que nos va a ayudar. De una manera u otra, física, emocional, espiritualmente, nos va a ayudar si nosotros seguimos los mandamientos de Dios. Ciertamente Dios prohíbe algunas cosas que traen cierto placer. De esto no se niega. Si no había placer en el pecado, pues ¿quién sería tentado por él? Pero recuerda, si Dios lo prohíbe, es porque le va a hacer daño. Si Dios se lo ordena, es porque le va a ayudar. Los mandamientos de Dios no están diseñados para condenarnos, dijimos. Hablamos de que los mandamientos de Dios no son gravosos por dos razones. Primeramente, porque nos bendicen. Y esto es lo que acabamos de examinar en más detalle. Y segundo, notamos que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son carga para nosotros, porque no están diseñados para condenarnos. Déjeme ampliar un poco más acerca de esto, porque es importante que veamos que no se trata de una carga que no podemos llevar, como el sistema de la ley, sino que se trata de una vida abundante en la cual somos instruidos por los mandamientos de Dios. Primero, el cumplimiento de estos mandamientos no depende de la capacidad humana, sino del poder de Dios que obra en los hijos de Dios. No depende exclusivamente de nosotros. ¿Tengo que hacer un esfuerzo? Claro que sí. ¿Tengo que tomar la decisión yo mismo de obedecer o no? Claro que sí. Pero el poder, la fuerza, aún el querer, es algo que Dios obra en nosotros mediante su amor, mediante su espíritu, mediante su palabra. Él obra en nosotros esta capacidad de cumplir con los mandamientos suyos. Por esto, no se trata de una carga, de algo diseñado para condenarme. Segundo, no se basa en un cumplimiento perfecto de estos mandamientos, sino en la sumisión de la fe a la voluntad de Dios. Se trata de obediencia, sí, pero no se trata de obediencia perfecta. Se trata de cumplir con lo que Dios ordena, sí, pero no se trata de cumplir perfectamente en todo momento, en todo punto, porque ninguno lo hace. Y por eso no es carga para nosotros. No son gravosos estos mandamientos, porque no están diseñados para condenarnos. Un sistema diseñado que exige la perfección, como lo fue la ley del Antiguo Testamento, me condena, me es carga, me es gravoso, porque no lo puedo cumplir. Tercero, no es la obediencia a mandamientos en base al temor, sino en base al fuerte deseo de agradar al Padre por hacer lo que Él manda, por causa del amor. Estos mandamientos de Dios no son gravosos, no obedezco a Dios porque tengo ese pavor de que algo me va a suceder, sino que amo a mi Padre, aprecio y agradezco todo lo que Él ha hecho por mí y deseo agradarle, deseo cumplir con lo que Él desea. Es su voluntad, es aquello a lo cual estoy sujeto yo voluntariamente, por amor a Él, por un deseo intenso que tengo de que mi Padre me vea bien, de que Él sea agradado, que su voluntad sea cumplida en la tierra, en mi vida, así como lo es en el cielo, por aquellos ángeles que le sirven fielmente. Esto es lo que deseo en mi vida, la sonrisa de Dios, que Dios de veras cumpla lo que Él quiere. Y esto es muy diferente que tener una carga, un mandamiento gravoso. Ay, tengo que hacerlo. No, lo hago por
buena voluntad. Si nosotros logramos entender este concepto que el apóstol Juan aquí nos presenta, ¿cuánto vamos a gozar la vida que Dios nos ha dado? Qué bendición más maravillosa la que Dios nos ha dado de vivir en Él, de tener su voluntad revelada, de tener su guía, de tener instrucciones suyas que nos dirigen en cada momento de la vida. Y de saber que estamos haciendo lo mejor para nosotros mismos y para otras personas, y que estamos agradando a Dios, que estamos evitando tanta destrucción que traeríamos a nuestra propia vida, que no estamos dependiendo de nuestra capacidad, que no tenemos que esconder nuestros errores, sino que los podemos confesar a Dios y ser limpios en la sangre de su Hijo. ¡Qué bendición! ¡Qué gozo! ¡Qué confianza la que Dios nos ha dado y quiere que nosotros tengamos! Este es el mensaje de 1 Juan. Dios quiere que tengamos confianza, que tenemos vida eterna, que tenemos comunión con Dios, que tenemos salvación. Y gozar de la vida que Él nos ha dado. Y amarle a Él, y amar a nuestros hermanos, y cumplir con sus mandamientos. Y gozar de ser hijos de Dios. Qué bendición la que Dios nos ha dado, de ser llamados hijos suyos. Y así nos reconoce, y así nos trata, y así nos ama, y así nos bendice. Este es el concepto que necesitamos nosotros tener en cuanto a los mandamientos de Dios. Y lamentablemente creo que muchas veces en el pueblo de Dios esto no existe. Porque para nosotros los mandamientos de Dios sí son gravosos a veces. Pero no son gravosos por diseño, sino que son gravosos por conceptos pervertidos que nosotros tenemos en la mente. Son gravosos por falta de amor hacia Dios que nosotros no tenemos en el corazón. Son gravosos porque no hemos captado el espíritu del amor divino. Y estamos todavía tal vez dependiendo de nosotros mismos o pensando en un sistema legalista en vez de apreciar las bendiciones de Dios y respetar. Este es el espíritu que Dios desea que tengamos, y cuando lo tenemos, viviremos confiados, no en nosotros, sino en el amor y la gracia de Dios. Existe una relación íntima entre el amor de Dios hacia nosotros, nuestro amor hacia Dios, nuestro amor hacia nuestros hermanos, nuestra obediencia a los mandamientos de Dios y aún nuestra fe en la persona de Jesucristo. Y esta es la esencia de toda la epístola. Es un resumen de toda 1 Juan. Estos son los puntos sobresalientes. Dios nos ama. Y hay una relación entre que Dios me ama a mí y que yo ame a Dios. Y hay una relación entre esto y mi amor hacia mis hermanos. Y una relación entre esto y mi obediencia a los mandamientos de Dios. Y una relación íntima entre esto y la fe que tengo en la persona de Jesucristo. El punto doctrinal de esta epístola. Y esto es lo que tenemos nosotros como resumen aquí en los primeros 3 versículos de 1 Juan capítulo 5. Y he buscado y rebuscado y al fin he diseñado un diagrama que creo que expresa de una manera limitada estos conceptos y esta interrelación de estos diferentes conceptos presentados en 1 Juan. En el estudio impreso, al menos en esta primera edición, está en la página 79 del estudio. Si está estudiando una edición posterior, posiblemente caiga en otra página, pero es una hoja que trae una serie de cuadros, uno entre otro, cajitas que dicen al primero: Dios nos ama, Jesucristo es la evidencia, bajo este creemos el amor de Dios, bajo este amamos a Dios, bajo este obedecemos a Dios, y luego amamos a los hijos de Dios. Y lo que quiero es que memorice ese cuadro, memorice ese diagrama, y voy a tratar de presentar una explicación de esta relación que está ilustrada en este diagrama que
usted debe memorizar, porque lo va a tener que repetir en el examen, en las preguntas sobre 1 Juan 5, del 1 al 3. Pero escuchen, por favor, y tratemos de comprender esta relación entre estos diferentes conceptos. En el diagrama debe imaginarse que son cajitas, una dentro de la otra. La cajita por encima de todos, la más grande, la que contiene todas, es la que dice Dios nos ama. Y la evidencia que nosotros tenemos del amor de Dios es Jesucristo. Él es la prueba que Dios nos ha dado, que Él me ama. Dentro de esta cajita está otra que contiene las demás, y es la que dice que creemos el amor de Dios. Creemos el amor de Dios, algo que nosotros estudiamos ya en el capítulo 4 acerca de creer el amor de Dios manifestado en la persona de Jesucristo. Como consecuencia tenemos dentro de esta cajita una que dice amamos a Dios. Es porque creemos el amor de Dios que amamos a Dios, nosotros. Y dentro de esta, como resultado de ella, tenemos obedecemos a Dios. Obedecemos a Dios porque le amamos. Y luego, porque amamos a Dios y obedecemos a Dios, tenemos en el interior, la cajita más pequeña en este diagrama, amamos a los hijos de Dios. Cada declaración depende de la otra. Permítame explicar. Todo comienza con el amor de Dios hacia nosotros. Allí comienza todo. No comienza conmigo. No comienza con usted. No comienza con que yo creo, o yo hago esto, o yo hago aquello, o yo amo a Dios. Comienza con el amor de Dios hacia nosotros. Dios es amor. No lo merecemos, pero Dios nos amó tanto que se sacrificó a sí mismo para ofrecernos la vida eterna. Envió a su Hijo como expresión poderosa de su amor para que Él sufriera el castigo que nosotros merecemos. Este es el mensaje del Evangelio que Dios ordenó predicar a toda persona. Si nosotros creemos el amor de Dios expresado en la encarnación, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, este amor divino produce algo en nosotros, produce en nosotros el amor hacia Dios, porque hemos creído en la expresión, la manifestación del amor de Dios. Naturalmente o espiritualmente amamos nosotros también a Dios. Como consecuencia de amar a Dios y de saber que Él nos ama a nosotros, estamos dispuestos, ansiosos, a obedecer sus mandamientos. Y los obedecemos por amor, no por temor. No los consideramos una carga porque sabemos que provienen del Dios que nos amó tanto, que sacrificó a su propio Hijo por nosotros. Obviamente son para nuestro bien. Y esto es lo que creemos, aun cuando no podemos entender que así sea, lo creemos. Porque Dios ha comprobado su amor. El mismo amor de Dios produce en nosotros el deseo y la capacidad de amar también a sus otros hijos, nuestros hermanos. Y los amamos, porque nuestro Padre los ama. Los amamos porque somos hijos del mismo Padre, limpios en la misma sangre y habitados por el mismo Espíritu de Dios, y porque es mandamiento de Dios que lo hagamos. Si Dios no nos hubiera amado tanto, nada de esto habría sucedido. Todo comienza con el amor divino. Pero si nosotros no hubiéramos creído este amor, y no estamos obligados a creer, si no hubiéramos creído este amor expresado en la persona de Jesucristo, quien es Dios hecho carne, no habríamos respondido con amor. Y si no lo amáramos, no seríamos obedientes, y no amaríamos a nuestros hermanos. Todo esto está íntimamente relacionado. El amor de Dios expresado en Jesucristo produce nuestra fe en su amor, y nuestro amor hacia Él, nuestro amor hacia Dios produce nuestra obediencia a sus mandamientos y nuestro amor hacia nuestros
hermanos. Ahora, fíjense bien. Cuando tenemos cristianos que no son muy obedientes, ¿qué es lo primero que empezamos a decirles? ¿Qué es lo primero que empezamos a decir a un cristiano que no es obediente a determinado mandamiento de Dios o a muchos de los mandamientos de Dios? Es un cristiano rebelde, es un cristiano incumplido. ¿Qué empezamos a decir? Empezamos a citarle los mandamientos. Empezamos a comprobarle con la Biblia que debe hacer esto, que debe hacer aquello, que no debe hacer este. O empezamos a advertirle que va a perder su comunión con Dios, que se va a condenar. Pero aquí el apóstol Juan nos está enseñando que nuestra obediencia a Dios depende de nuestro amor a Dios, y nuestro amor a Dios depende de comprender, de creer su amor. Lo que nosotros necesitamos hacer sobre todas las cosas es ayudar a nuestros hermanos a entender, a comprender más acerca del amor de Dios manifestado en la persona de Jesucristo. Ayudarles a creer, a tener una convicción más profunda, una convicción más fuerte, más completa, una convicción que llena su ser, que Dios le ama de una manera tan maravillosa y que ha manifestado este amor en el sacrificio de su Hijo. Usted dirá, bueno, todo cristiano lo sabe. Sí, todo cristiano lo sabe de una manera superficial, pero que llegue a ser una convicción en el interior, una convicción que domina su vida, el pensamiento más sublime, más poderoso en la mente, que tenga todo el tiempo, que el amor de Dios esté controlando su vida y que esté ayudándole en todo momento. Cuando ayudamos a nuestros hermanos a conocer y creer el amor de Dios, les habremos ayudado a amar a Dios, obedecer a Dios y amar a los hijos de Dios. Cuando vemos la falta de amor fraternal, la solución comienza con aumentar el amor a Dios. La solución comienza con creer más el amor de Dios. Ahí comienza la solución. Claro, tenemos que aclarar los mandamientos, tenemos que aclarar cómo llevar a cabo los mandamientos, tenemos que aclarar cuáles son las implicaciones prácticas de los mandamientos, del mandamiento de amar al hermano, cómo manifestamos este amor al hermano, en qué consiste. Pero sobre todas las cosas tenemos que dar énfasis a creer en el amor de Dios. Cuando comprendemos con todos los santos la anchura, la profundidad, la altura, la longitud del amor de Dios, nada nos detiene para obedecer a Dios, nada nos detiene para amar a la familia de Dios, a sus hijos. Lo vamos a hacer. Es una consecuencia o un resultado espiritual que Dios mismo ha establecido. Bueno, le animo a meditar más en esto. Y antes de continuar con el estudio, a contestar las preguntas sobre primero. Bueno, hermano, ahí terminó. Voy a girar la cámara. Ahí terminamos ya de escuchar la lección número 16. Así que vamos a hacer una oración y pues luego vamos a escuchar una alabanza más, y así para ya dar por terminado el programa. Así que gracias nuevamente ahí a cada uno de los que estuvieron ahí pues en sintonía y atentos pues escuchando el mensaje completo. Así que oremos, hermano. Eterno Padre y buen Dios, gracias Padre, le damos nuevamente por esta oportunidad que nos dio Padre de escuchar su santa palabra por medio de nuestro hermano Larry White. Padre, gracias le damos por todo ello, así pues le pedimos que sea usted Padre ayudándonos para atesorar su santa palabra y ponerla en práctica, Padre, y sobre todo así también Padre para
protegernos, Padre, de todo mal y de todo peligro hasta ahora, Padre. Gracias le damos por cuidar y proteger así también de cada uno de sus hijos, Padre, alrededor de la tierra, Padre, aquí en el mundo, que fielmente, Padre, le obedecen y nos esforzamos, Padre, para hacer su santa voluntad, para obedecer, Padre, sus mandamientos. Así, Padre, también le pedimos su sabiduría e inteligencia, Padre, para cada uno de los hermanos, ministros, misioneros, evangelistas, Padre, que sean hablando, Padre, con denuedo y sin temor su santa palabra. Y así, Padre, también le seguimos pidiendo por los hijos de nuestra hermana Petra Santos, Padre, que sea esté logrando en cada uno de ellos conforme a su santa voluntad. Y así también, Padre, también por el embarazo, Padre, de nuestra hermana Fiore, Padre, allá en Dubái, que sea esté siempre, Padre, obrando en ella y que todo, Padre, le salga bien cuando vaya ella a tener que dar a luz, Padre. Así también obra en su matrimonio, Padre, en el hermano Irán, Padre, como en ella misma también, Padre, así sean mejores hijos suyos cada día, Padre. Gracias le damos por todo ello, así también le seguimos pidiendo por nuestro hermano Milton, Padre, que está allá en el Medio Oriente, Padre, en zonas de conflicto, Padre, que sea esté librándole a él de todo mal y peligro, Padre, así también como a cada uno de sus compañeros, Padre, y a cada uno así de los soldados, Padre, alrededor del mundo también. Cuídales y protégeles, Padre, pues sabemos que muchos de ellos tienen familias, Padre, esposas, y otros que son hijos también, Padre. Gracias te damos por todo ello. Y así también, Padre, siga cuidando, protegiéndome mis viajes, Padre, conforme a su santa voluntad. Gracias, Padre, le damos por todo ello. Gracias por su inmenso amor, su bondad y paciencia. Y Padre, que todo sea conforme a su santa y divina voluntad. Y le pedimos y le damos las gracias en el nombre de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Vamos a escuchar una alabanza más, hermanos, para así ya dar por terminado el programa. Y bueno, mientras ahí escuchamos la alabanza, voy a también a girar la cámara nuevamente. Así que le dan ahí un momento para mientras preparo ahí el link, porque bueno, aquí no tuve oportunidad de estacionarme, no hubo aquí espacio, así que vamos a continuar ahí en marcha. Vamos a escuchar la alabanza con el título Ven a la iglesia del Señor.
Amén. Bueno, hermanos, voy a girar nuevamente la cámara para así pues ya dar por terminado ahí el programa. Así que nuevamente gracias ahí a todos y cada uno. Hoy recordándoles también de que si, bueno, si les sea ahí posible, de suscribirse al canal de YouTube, y así pues para también poder transmitir en vivo ahí en el canal de YouTube. Y bueno, también nuestro hermano Roberto, él también ya está transmitiendo ahí en vivo en la aplicación de Instagram. Así que bueno, muchas gracias ahí nuevamente por a todos y cada uno, y bueno, se les ama ahí en el amor de Cristo. Así que abrazos a cada uno a la distancia. Dios les bendiga y pasen ahí buenas tardes o buenas noches también allá nuestra hermana en Italia. Así que primero Dios, nos vemos mañana. Bueno, como siempre ahí siempre en diferentes horarios, pero sí, pues siempre ahí trataré de volver a hacer el programa mañana. Así que si es la voluntad de Dios, así que Dios les bendiga y nos vemos primero Dios.